bueno que es que podamos estar una vez más y ya estamos en un par de miércoles más y estamos cerrando esto de la mente de Cristo, reactivando la mente de Cristo, y vamos a compartir en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Esto está muy relacionado con lo que compartimos el domingo en la prédica, y lo que vamos a compartir el domingo otra vez se va a estar muy relacionado. Todo esto va como de la mano. Entonces, qué bueno que podamos compartir hoy como una base para lo que vamos a construir el próximo domingo también. Dice la palabra a través del apóstol Pablo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Padre, te bendecimos y te agradecemos, Señor, por esta tarde hermosa que tú nos concedes, de poder compartir tu palabra, de poder acercarnos a esa sabiduría que viene de lo alto, a esa gracia en la cual estamos firmes y tenemos acceso por la fe. Te damos gracias porque podemos detenernos este tiempo para llenar nuestra mente con tu palabra, y que por la operación de tu Espíritu, nuestro espíritu sea ministrado y tú nos des esa revelación, esa sabiduría que necesitamos para entender más allá de la superficie de lo que estamos leyendo, que podamos bucear hacia lo más profundo en el conocimiento de ti. Padre, queremos que esos pensamientos que son más altos que los nuestros sean revelados a nuestro corazón, que se caigan esos velos que impiden que nosotros podamos ver claramente lo que tú estás en este tiempo mostrando. Señor, en tus manos encomendamos nuestras vidas, damos el lugar al Espíritu Santo para que pueda tener la libertad de operar en nosotros, para que la mente de Cristo se establezca con firmeza en nosotros y podamos vivir en el Espíritu, podamos vivir en el propósito que tú nos has dado desde antes de la fundación del mundo. Señor, quédate aquí con nosotros, porque si tu Espíritu está aquí, Señor, nos paz. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está la luz, las tinieblas retroceden. En el nombre de Jesús declaramos la luz de Cristo en nosotros, y la sangre preciosa de Jesús nos limpia, nos libra. Amén. Amén. Cuando dice el apóstol Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, y dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Hace aproximadamente unos 15 años, estudiando la palabra, Dios me dio un entendimiento del cual no continué en esa dirección, y Dios tuvo que esperar 15 años para hacerme caer la ficha en algunas cosas. Y yo recuerdo que en el aula donde daba clases particulares, en mi casa,
daba charlas a los jóvenes y a veces también trabajábamos con esas charlas con grupos de los hermanos de la iglesia, donde nos reuníamos a estudiar la palabra, y Dios me dio este entendimiento para asociar este asunto de lo que habíamos conocido en la psicología con las cosas que estaba estudiando y mirando en la palabra. Y yo recuerdo que yo asociaba, la psicología dice que la mente tiene 3 áreas. ¿Sí? Un área se llama el yo, ¿sí? Otra área se llama el ello y otro se llama el superyo. El ello es el área de la mente, digamos, más primitiva, es el área de la mente donde están todos los deseos. Sí, o sea, todos los deseos que yo tengo, y si ay, como quiero tal cosa, eso proviene del área de la mente que se llama el ello. Sí, el área de la mente que se llama el ello. Ahora, el ello es demandante, quiere satisfacer las necesidades, pero no discrimina, no tiene proceso, no tiene método, no tiene filtros. Entonces, tengo hambre y simplemente tengo hambre, no ubica el hambre en un contexto, digamos, donde nosotros podamos satisfacer legalmente. El superyo sería el lugar donde están todos nuestra escala de valores, podríamos decir, todo lo que implica nuestros principios y valores. Entonces, el superyo es el que filtra lo que el ello demanda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque algunos deseos no están bien. Porque el ello, cuando, digamos, desea algo, puede ser que lo que esté deseando no sea bueno. O puede ser que lo que esté deseando no le pertenezca. Entonces el superyo es el que dice, bueno, sí se puede hacer eso, no se puede hacer eso, y eso es lo que le da el yo, que es la parte de la mente que toma la decisión, que sería la voluntad. ¿Sí? La voluntad. ¿Sí? Entonces yo asociaba eso con el alma. ¿Sí? Porque nosotros tenemos, que la palabra dice que nosotros somos un espíritu, un alma y un cuerpo. Y el domingo habíamos visto que dice Pablo en Romanos capítulo 7 que el mal está en mi carne, dice, el mal está en mi cuerpo, en mis miembros. ¿Sí? Y a eso él le llama la carne. ¿Sí? Entonces, la carne sería el cuerpo, pero que en realidad es una parte de la mente. ¿Sí? La carne es parte de la mente. Entonces, en la carne, ¿quién opera? En la carne opera Satanás. Entonces yo les mostraba que en esa área es la que operaba Satanás y generaba esas tensiones, y entonces cuando nosotros, digamos, teníamos esa necesidad o ese deseo, teníamos que satisfacerlo, y si no podíamos satisfacer ese deseo, entonces lo que ocurría es que había una tensión, ¿sí? Pero cuando nosotros nos dejamos guiar por el superyo, entonces nosotros teníamos paz. El resultado era intranquilidad en la carne, y era en el ello, y era paz en el superyo. ¿Por qué? Porque en el superyo actúa Dios. Y pasaron los años y, digamos, Dios nos permite, digamos, investigar sobre estas cosas, y nos encontramos que ese era el diseño. Y nada más que en vez de decirle ahora superyo, le debiéramos decir el espíritu, pero el espíritu con minúscula, es mi espíritu. ¿Sí? Y en vez de decir el ello, eso es la carne. ¿Sí? Y digamos, el yo sería el alma. Entonces, ¿qué pasa con una persona no regenerada? Una persona no regenerada, su alma está, digamos, casada de alguna manera con la carne. Entonces, esa persona que no regenerada tiene su alma, digamos, casada con la carne, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay una ley que veíamos nosotros el domingo, una ley del pecado y de la muerte que está en la carne. Y eso es una ley poderosa de la cual nosotros no podemos salir. Por eso es que una persona que
está en procesos de adicción, no puede salir por sí misma, porque no puede, porque esa es una ley poderosa que le termina sometiendo. Entonces, si dejara, por ejemplo, yo dejé el cigarrillo sin necesidad de, digamos, conocer las cosas de Dios. Una determinación muy fuerte en mi alma me permitió salir de esa adicción, pero me quedé con un montón de otras adicciones. Y el punto es que el propósito de Satanás es que nosotros estemos cautivos. No importa si estamos cautivos de 5, si estamos cautivos de 10, estamos cautivos de 1. Con tal que nos tenga cautivos, ahí está el propósito logrado. Entonces la persona que está casada con la carne, la persona que está asociada con la carne, tiene su espíritu que está muerto. Entonces cuando viene, digamos, Dios a intervenir en nuestras vidas, le da vida a nuestro espíritu, entonces nosotros nos encontramos que el alma está como tironeada. Por eso es que dice Pablo, el deseo de la carne es contra el espíritu. Por ejemplo, cuando a la mañana debemos levantarnos a las 6 para orar. ¿Vio que agarran esos ataques? Después de la prédica del domingo, usted pone el despertador el lunes más temprano porque es como la dieta, empezamos el lunes. Y entonces suena a las 6 de la mañana, un ratito más. Ese pensamiento es de la carne. El espíritu dice, levántate a orar. ¿Sí? Entonces se opone al deseo de la carne. El deseo de la carne se opone al deseo del espíritu. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese momento? En ese momento lo que va a ocurrir es quien le hayamos dado más entusiasmo, más pasión en las últimas horas, eso es lo que va a determinar quién va a ganar esa batalla puntual. Entonces, si nosotros venimos todavía con el entusiasmo de la prédica del domingo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que en ese momento vamos a ganar la batalla y vamos a ponernos a orar. ¿Qué pasa si nosotros decidimos hacer en otro momento donde no hay un entusiasmo? Un ratito más voy a dormir. Y entonces ahí ganó la carne. Entonces el alma no puede ser libre. Y nunca va a ser libre. El alma va a ser cautivo de la carne y sus pasiones y sus deseos, o va a ser cautivo del espíritu y los deseos de Dios para nuestras vidas. Pero el alma nunca va a estar libre. Entonces por eso es que a pesar de lo que dice Pablo, ¿no es cierto? Que lo dice no en el sentido de la libertad del alma, dice, estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿En qué sentido nos hizo libre? Cristo nos hace libre de ser esclavo de la carne. ¿Por qué? Porque nosotros con la carne somos esclavos por imposición. ¿Cómo es ese asunto? No tenemos chance. Cuando somos esclavos de la carne no tenemos otra chance, somos esclavos y nosotros queremos dejar de ser esclavos y no podemos. Pero ser esclavo del espíritu es voluntario. Es decir, yo debo decidir ser esclavo del espíritu. Es decir, yo tengo que hacer un esfuerzo deliberado, mi voluntad debe estar allí. En cambio, con la carne mi voluntad está cautiva. Mi voluntad está cautiva. Yo no puedo dejar esos malos pensamientos. Ya sea pensamientos de preocupación, ya sea pensamientos de temor, ya sean pensamientos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con una mala percepción de mí mismo. Todos esos pensamientos me tienen atado, yo no puedo salir. Por eso una persona que está en depresión, ¿qué suele decir? Mi mamá describía así en sus momentos de depresión. Es como una lluvia que viene así, dice, una llovizna, esos pensamientos que vienen y dice, me inundan y dice, yo no puedo evitarlo. Si yo quiero pensar otra cosa, hijo, pero no puedo. ¿Sí? Estaba esclavo ¿de qué? De la carne, porque en la carne es donde opera Satanás. En la carne es donde nos instiga. Entonces viene el Señor, su Espíritu Santo es implantado en nosotros
el alma queda libre. Pero el alma, si queda libre y no toma la decisión de ir hacia el espíritu, entonces, ¿qué es lo que ocurre? La atracción con lo conocido, con la manera de satisfacer sus deseos, vuelve otra vez ahí. ¿Dónde nosotros podemos observar eso en nuestras vidas? En la manera en que resolvemos los conflictos. Cuando nosotros nos damos cuenta que estamos dejando de acercarnos al Espíritu, cuando tenemos esas reacciones que teníamos antes cuando resolvíamos de esa manera los conflictos. ¿En qué otro momento más? Ante las circunstancias de necesidad, nos falta el dinero. Entonces, ¿cómo resolvíamos la falta de dinero cuando nosotros éramos esclavos de la carne? La preocupación, la ansiedad, la tristeza, la desazón, la desesperanza. Entonces, cuando nosotros empezamos a cultivar nuestra relación con Dios, cuando yo estoy caminando en el Espíritu, ¿qué es lo que ocurre? Yo no tengo dinero, es la misma circunstancia que aquí, pero aquí yo puedo tener paz. Porque mi gozo no me da el dinero. Entonces el dinero no se puede llevar mi gozo. ¿Sí? El gozo me lo dio la presencia del Espíritu. Como el Espíritu no se me va a ir porque vino a morar en mí, vino a vivir en mí, y cuando yo estoy casado con el Espíritu, entonces ¿qué es lo que ocurre? El Espíritu está chocho y me produce paz en medio de circunstancias difíciles. Por eso Pablo podría decir que cuando él estaba en circunstancias difíciles, dice, enseñaba lo que él hacía. Dice, yo voy a orar y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento me guarda mis pensamientos, me guarda mi corazón en Cristo Jesús. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos, digamos, tomar algunas cuestiones que hoy vamos a ver. ¿Para qué? Para afirmar estas cosas. Y fíjense lo que dice: y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, todos aquellos que están atados a los deseos sexuales desenfrenados. Los deseos sexuales no son malos, son re buenos. Son buenos en gran manera, como diría el Señor después que nos ha creado a nosotros, porque todo lo que Dios creó para nuestra satisfacción es bueno en gran manera. Pero el diablo pervierte el sexo y lo transforma en adulterio, en fornicación, en pornografía. Eso es la inmundicia, la lascivia, ¿sí? Los deseos fuera de lo natural, fuera del diseño de Dios. Después dice idolatrías, hechicerías. La idolatría, ¿cierto?, es algo que es la adoración, ¿sí? Tanto la idolatría y la hechicería, ¿no es cierto?, es adoración. La adoración que Dios ha creado para que nosotros podamos adorarle a Él, el diablo lo transformó, ¿no es cierto?, para adorar a otras cosas. Y la idolatría no es solamente el uso de imágenes con sentido religioso. Esa es una de las maneras, como diríamos, más evidente, más que se nota más. Pero hay otras idolatrías: el no tengo tiempo, el, digamos, mis hijos son, digamos, primero, mi matrimonio es primero, mi casa es primero, mi trabajo es primero. Entonces, es decir, cuando yo organizo todo alrededor de mi trabajo, alrededor de mi familia o alrededor de cualquier otra cosa que no sea Dios, eso es idolatría. Es decir, yo tengo que organizar mi vida alrededor de Dios. ¿Por qué? Porque cuando mi vida está alrededor de Dios, todas las cosas están en su lugar. Yo puedo caminar en su propósito, y en el único lugar donde yo puedo ser feliz es cuando yo estoy en el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios incluye a mi familia para que yo la atienda de una mejor manera. El propósito de Dios incluye mi trabajo para que yo pueda trabajar y ser el mejor empleado, o ser el mejor jefe, o el mejor empresario, o el mejor artesano, lo que ustedes puedan practicar, o ser el mejor estudiante. El propósito de Dios incluye mis deseos en cuanto a mi placer. El problema, hay algunos que dicen, vive para los placeres. Ese es un problema. El placer no es un problema, el vivir para el placer, ese es el problema. Yo tengo que vivir para Dios y ahí encuentro mi placer. ¿Y cómo encuentro mi placer? ¿Andando con la Biblia todo el día? No. Nosotros fuimos con Andrea, estuvimos 10 días en Brasil, ¿no es cierto? Y nosotros nos estuvimos predicándole casi, sí, le estuvimos predicando, sí, no,
le estuvimos predicando a los mozos, a los cocineros, le estuvimos predicando. Pero digamos, no fue el propósito ir a predicar a Vila do Mar, ¿no es cierto?, donde era el hotel. ¿Sí? Pero cuando uno anda en el propósito de Dios, el descanso, el placer, el disfrutar está incluido ahí, pero nada más que uno lo hace con una paz mejor y entonces disfruta mucho mejor todavía. Entonces, después tienen enemistades, pleitos, cela, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Todo esto tiene que ver con la manera en que nos relacionamos con los demás. Cuando nosotros no le damos el lugar al Espíritu, resolvemos nuestros problemas de todas estas maneras inapropiadas. Y en todos los órdenes de la vida nosotros vamos a encontrarnos con los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Pero, dice la palabra, más el fruto del Espíritu, que es amor, es gozo, es paz, es paciencia y esas 9 manifestaciones del fruto del Espíritu. Cuando nosotros podemos distinguir eso, es porque la mente de Cristo es la que me está permitiendo ahora vivir de una manera, pensar de una manera. Dábamos el ejemplo, no sé si escucharon, para los que no vinieron el domingo, yo le mandé el link, ¿no es cierto?, con la grabación. Y ahí hablábamos acerca de este asunto, que la mente de Cristo es un sistema operativo. ¿Qué sería un sistema operativo? Vendría a ser como el gran programa que tiene nuestra mente, donde ahí se instala, por ejemplo, un procesador de textos que es Word. Entonces uno puede escribir una carta, puede corregir, todo eso es un programa, ¿sí? Entonces el amor es un programa, ¿sí? El gozo es otro programa. La paz, la paciencia, todos esos son programas para que nosotros tengamos una vida extraordinaria. Entonces, esa es la mente de Cristo, sería el gran sistema operativo que se instala. ¿Qué pasa con la mentira? La mentira lo que hace es, digamos, producir una modificación en eso y entonces ya no da el mismo resultado. Es como el virus de la computadora que hace que esos programas funcionen mal. Entonces, el sexo funciona mal, la comida funciona mal, ¿sí? El materialismo funciona mal. Entonces esos virus se instalan, ¿no es cierto? Y eso es la carne, ¿sí? Eso es la carne, eso es lo que hace el diablo a través de la mentira. Por eso es que nosotros necesitamos atender muy bien algunas cuestiones. Entonces en Juan 8, 31 y 32, nosotros tenemos dice, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las... Perdón, sí, ya no coincidía esto. San Juan, tiene que ser 8:31, la verdad los hará libres. Claro. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Sí? Entonces dice, si ustedes permanecen en la verdad, permanecer en la verdad, permanecer o caminar en el Espíritu son dos expresiones equivalentes de andar en el propósito de Dios. Si nosotros permanecemos en el propósito de Dios, entonces somos discípulos de Jesús. En ese propósito de Dios nosotros conocemos la verdad. ¿Cómo es que conocemos la verdad? Me encuentro con que tengo un trauma de mi niñez por un evento, digamos, de abuso emocional de un tío, vamos a suponer. ¿Sí? Y un tío me retó, me dijo que yo no servía, que yo era una porquería, que la verdad que yo era un adoptado. Yo que cuando uno es chico te dicen adoptado y te complica la existencia. Después uno es grande, ¿no es cierto? A veces dice, sí, la verdad que hubiera sido lindo que me adopten, pero otro que me adopte a veces, ¿sí? Eso es lo que a veces los chicos piensan, pero bueno, ya no hay caso ya. Entonces, pero cuando chico eso marca a veces de una manera muy difícil. En algún momento de esa niñez a veces alguien nos dijo a nosotros que éramos
burros, que éramos lentos para aprender, y eso a veces marcó ese niño, y después toda la vida él está peleando porque él dice, quiere ser más, pero no puede. Dice, ¿por qué no? Porque yo ya soy así. Entonces viene Dios y a través de su espíritu revela ese evento, y entonces yo tengo que perdonar a esa persona que me hizo mal por tanto daño, que en realidad la persona no fue el que hizo daño, sino la reacción mía es la que me hace daño. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo tengo que encontrar en esta necesidad de perdonar. Yo no quiero perdonar, ¿por qué? Porque yo tengo rabia, porque me robó 20 años de mi vida. Yo no quiero perdonar. ¿Quién quiere perdonar? ¿Alguien que le hizo daño? Ay, qué ganas de perdonar tengo. No queremos perdonar, ni cuando somos cristianos no tenemos ganas de perdonar. ¿Por qué cuando somos cristianos no tenemos ganas de perdonar? Porque como nosotros no hemos entendido cómo es la dinámica de todas estas cosas, nosotros todavía nos seguimos aferrando a la carne. Y cuando yo estoy en la carne, no tengo deseos de hacer lo bueno. Por eso Pablo dice, yo lo que encuentro, ¿no es cierto?, es que el mal está en mí. ¿Sí? Y yo no hago a veces el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso termino haciendo. Entonces, sí, yo sé que tengo que perdonar, pero no tengo ganas de perdonar. Y entonces me quedo empantanado, y entonces no. Pero que si yo logro, por la fe, por la obediencia, comenzar a orar y a perdonar, orar y perdonar, orar y perdonar, me voy a encontrar que después conozco la verdad. Primero yo fui informado de la verdad en cuanto a que si yo perdonaba iba a ser libre. Y resulta que ahora, ¿cierto?, esa era una información, pero ahora yo tengo un conocimiento. ¿Por qué? Porque yo perdoné y descubrí que Dios tenía razón. Entonces por eso dice Jesús, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Por qué? Porque ese trauma desaparece y a partir de ahora yo comienzo un proceso de rehabilitación, si se quiere, si podemos usar el término, y entonces mi capacidad de aprendizaje comienza a recuperarse. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando yo conozco la verdad, cuando yo descubro la verdad, cuando esa verdad me abrió los ojos, cayó el velo, ¿qué es lo que ocurre? Yo recupero la memoria de lo que fui cuando Dios me creó. No recupero la memoria de lo que tenía cuando era niño y me golpearon en ese momento. No, yo recupero la memoria de lo que Dios pensó para mí antes de la fundación del mundo, antes del pecado. Y entonces nosotros empezamos a usar eso, y cuanto más usamos, más, digamos, beneficio le encontramos. Cuanto más insistimos, más beneficio. Y nosotros nos encontramos que a partir de ahora yo ya comienzo a tener una capacidad intelectual diferente, y eso se da incluso en una persona que no tiene conocimiento de Dios, pero que un evento le mostró que la mentira que ella había creído anteriormente no era así como le dijeron. Eso nos pasó, a mí me pasó un par de años antes de venirnos acá a vivir a La Rioja, con una alumna que, digamos, cuando llegó a quinto año, aproximadamente en octubre de quinto año, hasta ese momento ella estaba convencida que era la burra de la familia, porque tenía 2 hermanos mayores que eran unos genios en matemáticas. Ellos siempre estaban en las olimpiadas de matemática, eran los preferidos del profesor de matemática. Y esta chica de repente llega a octubre, rinde un examen conmigo acerca de un tema de química que es bastante complicado, y fue la única que sacó 6. El único 6 que hubo fue esa, y después todo, incluido el abanderado del colegio, no había sacado 6 ese día. Y eso fue un clic para ella. Y a partir de ahí cambió su situación. Fue a la universidad el año siguiente a estudiar profesorado de biología, y ella era la profesora de química de sus compañeros. Cuando viene a fin de año, viene y me abraza, y usted se imagina, dice, yo, Verónica Villamayor, yo soy el profesor, usted se imagina, ¿se acuerda usted cómo yo era? ¿Qué pasó? Ella descubrió que la mentira que ella creyó tantos años era eso, una mentira. Que vino luz a su vida, tinieblas retrocedieron. Eso es lo que ocurre en nosotros. Por eso nosotros tenemos que examinarnos a la luz de la palabra.
no a la luz de lo que nos dijeron otros seres humanos. Los seres humanos se equivocan, pero Dios no. Y nosotros tenemos que comenzar a acercarnos más a Dios. ¿Para qué? Para que nosotros le podamos pedir a Dios y busquemos este asunto. Señor, ¿cuál es el propósito tuyo en mi vida? Y hay un propósito que es general para todos y hay propósitos particulares. Y el propósito de Dios, yo le voy a decir no es el propósito de Dios para nosotros. El propósito de Dios para nosotros no es que nosotros seamos mejores que, en cualquier aspecto de la vida, ni más lindo que, ni más inteligente que, ni más rápido que, ni más hábil que, sino el propósito de Dios es que yo pueda ser cada día más apto para reflejar estas cosas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Que yo pueda reflejar. Y para eso no se necesita ni tanta inteligencia, ni tanta belleza. La belleza no tiene ningún valor. No se necesita ser más alto ni más bajo. No se necesita ser más sano ni más enfermo. ¿Por qué? Porque esto va a nivel del espíritu. Y entonces ahí nosotros nos encontramos que podemos vivir a pesar de que a mí me hubiera gustado tener una mejor infancia. Sí, claro, ¿quién no le va a gustar? Pero a la luz de todo lo que hizo Dios en mi vida hasta acá, si yo tuviera que elegir otra vez mi infancia, me parece que no cambiaría muchas cosas. ¿Por qué? Y porque aún las cosas más difíciles se tornaron en las plataformas más extraordinarias. Y después las otras cosas, las travesuras que hice, las volvería a hacer. Entonces, por eso, hermanos, es importante, ¿no es cierto?, que nosotros podamos sanar. Y ser libre justamente es ser sano. Es ser sano. Dios sabe que nosotros no podemos alcanzar niveles altos de obediencia a sus mandamientos con nuestra mente carnal. Por eso nos dio un espíritu y una mente nueva. Eso lo vimos en Ezequiel. ¿Sí? En Ezequiel capítulo 36, habíamos visto también el domingo, ¿no es cierto?, que Él nos dio una mente nueva. Vamos a leerlo a Ezequiel, ¿sí?, que lo vimos ayer, anteayer, las últimas, hace un par de miércoles, pero vamos a leer rapidito porque esto nos va a ayudar a entender cómo viene el proceso. Entonces dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestras inmundicias. Versículo 25, 36, 25. Es decir, significa que nos va a limpiar de todos nuestros malos pensamientos, ya sean pensamientos de pecado o pensamientos de mentira con respecto a lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Vamos a ser limpiados de los ídolos, ¿sí? Significa de todo aquello que se interpone. Dios va a limpiar todo. ¿Qué significa esto? Nos va a hacer libres de la carne. A partir de ahora yo tengo que decidir estudiar la palabra, yo tengo que decidir instruirme, yo tengo que decidir practicar el Word de la mente de Cristo, el PowerPoint de la mente de Cristo, el Excel de la mente de Cristo, la edición de videos de la mente de Cristo, la calculadora de la mente de Cristo. Es decir, todos los programas que están en una computadora, yo tengo que empezar a aprenderlo ahora. Sí, ahora yo tengo la computadora que no tiene virus, pero no alcanza con que yo tenga una computadora sin virus. Yo necesito saber usar. Y eso es el proceso de la santificación. Aprender a obedecer lo que Dios nos dice. ¿Y qué Dios nos dice? Practica Word. Y entonces yo practico Word. ¿Cuál es Word? Bueno, San Juan capítulo 8 es Word. ¿Sí? Entonces, cuando yo estudio la palabra, ¿qué es lo que pasa? Yo me hago un experto en la mente de Cristo, en usar la mente de Cristo. Entonces, ¿qué más hace? Una vez que nos limpió, ahora dice, nos da un corazón nuevo y un espíritu nuevo, es decir, nos da una mente nueva. Nos da una mente que limpió todo eso, entonces la mente de Cristo puede sostenerse en esa mente nueva. Y nos da un espíritu nuevo, ¿por qué? Porque teníamos un espíritu que estaba muerto. Entonces ahora pone un espíritu que está vivo. Entonces ese espíritu puede conectarse con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué más? Porque dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, que guarden mis preceptos y pongan por obra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí, a través de esta operación, Dios ya nos da todo lo que nosotros necesitamos. Ahora nuestra alma puede obedecer.
Puedo ver, ¿por qué? Porque ya esa relación con la carne, esa esclavitud que tenía con la carne ya no la tengo, ahora puedo obedecer tranquilamente. Es como cuando una mujer está siendo abusada emocional y físicamente por un hombre, y entonces le dice: yo donde te encuentre te voy a matar, y ella está paralizada, está teniendo miedo, yo te voy a pegar, y tiene miedo. Entonces cuando a ese hombre lo meten preso, ella tiene la oportunidad, ¿no es cierto?, de que sus amenazas no tienen sentido y empieza a vivir de otra manera. Pero a veces ocurre que el hombre está preso, pero igual le sigue enviando mensajes: cuando salga te voy a matar, y todo hasta que él salga, él vive con miedo. Entonces no cortó, pero hay mujeres que decidieron, dicen: no, ya no más. Un día le cayó la ficha que él no tiene la autoridad y el poder, y entonces pone límites, y ya esa persona ya no le maneja más. Eso es cuando nos manipulaban, y un día salimos de esa situación de manipulación, nos dimos cuenta cómo funciona. Bueno, así la carne nos manipulaba, pero ahora ya tenemos un corazón nuevo, una mente que ya no tiene esos enganches que tenía la carne, y ya podemos caminar de otra manera. Entonces puso a morar su espíritu, entonces nos hizo templo de ese espíritu. Ahora, esa libertad nos lleva a experimentar y reflejar una vida extraordinaria, claro. Ahora yo puedo funcionar para lo que Dios me llamó. Entonces, si yo tengo que resolver un conflicto en el trabajo, yo ya no resuelvo como resolvía antes. Entonces, si yo soy un jefe, prepotente, que impone con prepotencia las cosas y amenaza con esta ley, con la otra ley, ¿sí?, al empleado: si no te voy a echar, le dice al empleado. Entonces yo, si era el jefe, ya empiezo a resolver de otra manera. Entonces le digo: vení fulanito, vamos a hablar. Mira, la empresa, para que funcione bien, ¿cierto?, necesito que vos actúes, porque cuando vos actúas bien, todos nos beneficiamos, tu trabajo se va a afianzar, vos no vas a peligrar nunca con tu trabajo, vamos a producir más y mejor, yo voy a poder aumentarte el sueldo, voy a poder aumentar el sueldo de tus compañeros, y si todos hacemos nuestra parte, nosotros vamos a poder. Pero ¿qué pasa si vos seguís, con esta postura? Yo voy a tener que usar, ¿no es cierto?, esa herramienta que tengo, que es el despido, o el sumario, o lo que sea. ¿Sí? Yo ya voy a usar de otra manera, le voy a aplicar la ley también, pero la voy a aplicar de otra manera. No con la idea de apretarle con eso, sino la idea, ¿no es cierto?, es que vos te podés librar tranquilamente de esto y podés vivir mucho mejor con esto. ¿Por qué no probamos con esto? Yo te voy a ayudar. Y si yo soy el empleado, ¿no es cierto?, que entonces me enojé con el patrón, entonces ¿qué hago? Tengo que usar medio frasco de detergente en el trabajo, entonces tiro otro poco en el inodoro. Yo dejo de hacer eso y comienzo a ser más entusiasta en mi trabajo, y le gano la confianza del jefe. Entonces el jefe que desconfiaba de mí, ahora ya no desconfía más. ¿Por qué? Porque ve que yo trabajo, y en el tiempo él está viendo mis actitudes, resuelvo de otra manera. Entonces eso es lo que nos hace que tengamos una vida extraordinaria. Cuando Dios ve esas cosas, Dios nos bendice de muchas maneras. Por eso es que es tan importante que nosotros podamos compartir estos tiempos, porque eso nos va a ayudar a ajustar nuestra conducta. Pero ¿cómo se ajusta la conducta? Como consecuencia de que hubo un cambio conceptual. No es que yo trabajé con la conducta, no, yo trabajé con la causa de la conducta. ¿Cuál era la causa con la cual yo reaccionaba y era prepotente? Inseguridad. Usted nunca va a ver un prepotente que sea seguro de sí mismo. ¿Sí? El prepotente o el peleador o el que se achica, ¿no es cierto? Todo eso revela, ¿no es cierto?, la manera de que ella simplemente reacciona ante esa dificultad que se llama inseguridad. La persona que está segura es tranquila. Usted va a ver un grandote, ¿cierto?, y un chiquitito ahí le está diciendo de todo, y el grandote le mira: pero quédate tranquilo, le dice. ¿Por qué? Porque el grandote se siente seguro. Y el chiquito dice: pero sí, a mí no me ayuda, sí, está ahí, ¿no es cierto?, peleando, tratando de ponerle límite para que, porque tiene que hacer mucha laraca, porque si no le pasan por encima en serio. En cambio el grandote no tiene ese peligro, entonces él puede ser amable a pesar de. Y yo he visto eso muchas veces, de un grandote que le tiene paciencia y podría darle un buen cachetazo, ¿no es cierto?,
pero se aguanta a veces hasta la falta de respeto porque él no se siente amenazado por la falta de respeto. ¿Cuándo nosotros reaccionamos? Cuando nos sentimos amenazados. Por eso es importante, una vida extraordinaria es una vida que está anclado en Dios, que está segura en Dios. Los problemas que a otros los aplasta, a nosotros nos potencia. Cuanto mayor es la dificultad, sabemos que mayor es la victoria si confiamos y obedecemos, y eso es lo que nos acerca a nosotros a la fe sobrenatural. Yo tengo esta percepción, no digo esto es así, no digo esto el Espíritu Santo me reveló, pero yo tengo esta percepción que este cambio que está viendo en Zulma, ¿sí? ¿Se acuerdan ese domingo que yo vine y le dije, tengo una buena noticia? ¿Sí? Para los médicos, Zulma ya no va más. Yo hablé con la enfermera y dice, estamos esperando. Esa era la realidad. Y se ve que ya le comunicaron a la familia porque todos estaban llorando ahí. Entonces dije, mira, es una buena noticia, los médicos ya no saben qué hacer. ¿Sí? Ellos ya determinaron que esto ya no va más. Esta es la gran oportunidad. Y comenzamos a orar de otra manera. Yo noté que mi oración comenzó a ser diferente. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Le sacaron todita esa gran batería de medicamentos que no le estaban haciendo ningún efecto y ahora ya está cada vez mejor. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Esa dependencia de Dios, eso que la dificultad, en vez de aplastarnos, esto nos desafía. Eso es lo que nos acerca a esa fe sobrenatural que Dios quiere que nosotros tengamos. Deuteronomio 29, 19 y 20. Nosotros tenemos que tener en cuenta, hermanos queridos, que tenemos que ser conscientes, ¿sí? Tenemos que ser conscientes de nuestros pensamientos. No. Es 30, por favor, 30, 19 y 20. Voy a corregir eso. Capítulo 30, 19 y 20. Este es el tiempo donde Moisés se está despidiendo del pueblo. Y entonces él dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les habría de dar. Entonces, en el versículo 19, dice Moisés, le dice, yo puse delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. En realidad no es que puso la vida, porque la vida no puede poner delante de los ojos de nadie. La muerte no la puede poner como delante de los ojos de nadie. Yo lo que les he puesto delante de ustedes, la manera de pensar que ustedes tienen que tener. Entonces, por eso cuando comienza el Deuteronomio es volver a contarle la historia a esa nueva generación que va a entrar. ¿Sí? Cuando esta generación que va a entrar ahí, al principio cuando tenían que llegar, estos eran todos niños. Solamente Josué, Caleb, Moisés, ¿cierto? Son los sobrevivientes de esa generación que debió entrar. Todos los otros murieron en el desierto en esos 40 años. Estos eran niños, escucharon, pero eran chicos. Entonces él vuelve a contarle todo cómo fue la historia. Y entonces ahí le dice, bueno, mira, los grandes, ustedes tienen que amar a Jehová. Jehová es uno, ustedes tienen que amarle con toda su fuerza, con todo su corazón. Y todas estas palabras ustedes tienen que enseñarle a sus hijos. Estas palabras tienen que enseñarle. Cuando ustedes se encuentren con los pueblos, no vayan a querer casarse con esos pueblos. No, ustedes eviten eso. ¿Por qué? Porque harán desviar a tu hijo, a tu hija de en pos de mí. Y entonces mi ira se va a encender otra vez contra ustedes. Procuren no olvidarse que Él les sacó. Acuérdense que Él les amó solamente porque le quiso amar. No es porque ustedes eran mejores. Y les cuentan después, ¿no es cierto?, que si ustedes escuchan atentamente la voz de Dios y le obedecen,
Entonces, ¿qué va a ocurrir? Van a venir estas bendiciones. Y si no obedecen, van a venir estas maldiciones y le van a alcanzar. Entonces, ¿qué es lo que está hablando aquí Moisés? Acerca de la necesidad de ser consciente de los pensamientos. Y hay pensamientos que son de muerte, hay pensamientos que no nos van a ayudar. La incredulidad, pensamientos de incredulidad, son pensamientos de muerte. Yo no sé si Dios va a hacer esto, yo no sé si Dios me va a ayudar, yo no sé si Dios se acuerda de mí, yo no mira si me pasa esto. Esos son pensamientos de muerte. Esos son pensamientos que no permiten que la vida extraordinaria de Dios, que ya está en nosotros, se vaya a manifestar. Está ocultado, esa gloria de Dios está ocultado en nosotros cuando tenemos pensamientos de muerte. ¿Por qué? Porque un cristiano carnal y un perdido no tienen ninguna diferencia. Entonces, un cristiano que conoce la verdad pero vive en la carne es lo mismo que no lo hubiera conocido, no tiene ninguna ventaja. Es más, tiene peores desventajas, porque el incrédulo por lo menos tiene esa ventaja, no conoce, ser ignorante. Pero ¿qué hacemos con el creyente que conoce la verdad y decide caminar en contra? Eso es desobediencia. Entonces, la preocupación, ¿sí?, es incredulidad. La crítica es la reacción de la incredulidad. Y a veces nosotros pensamos que porque estamos criticando y nuestra crítica, digamos, es acertada, nosotros creemos que estamos bien. Entonces, esto entre los pastores, ¿cómo funciona? Bueno, sale un pastor que dice que hay que atar una burra en el fondo del templo para que venga más gente. No hay, espero que no haya uno de esos, ¿no es cierto? Bueno, pero digamos, hay circunstancias en las cuales nosotros decimos, pero ¿cómo va a ser esto? Por ejemplo, para mí, eso de andar clavando estaca, de echando sal y echando aceite en lugares, para mí no tiene sentido. Para mí. ¿Por qué para mí? Porque yo nunca tuve una experiencia en la cual Dios me dijera que hiciera eso. Pero eso no quiere decir que Dios no vaya a decirle a alguien que haga. ¿Cómo nosotros sabemos que Dios puede dar, digamos, algunas indicaciones que son insólitas? Y pregúntenle al pueblo, a este pueblo, después de esto pasa el Jordán y le dice a ustedes, ¿cuál es la estrategia de guerra? Bueno, miren, yo traje unos generales del cielo y le van a enseñar las estrategias de guerra más extraordinarias. Bueno, ustedes todos los días van a dar una vuelta mudos. Después van a dar 6 vueltas mudos y en la última vuelta van a gritar todo y los muros van a caer. Dígame si eso no es insólito. Es bien insólito. Entonces, si a alguien Dios le da, ¿no es cierto?, que clave una estaca, ¿quién soy yo para criticar eso? Porque no está en la Biblia. Bueno, lo de dar 7 vueltas está en la Biblia, sí, pero antes de eso a nadie le había dado eso. Entonces, ¿qué podrían pensar, ¿no es cierto? Otros decían, mira, este está re loco el Josué este. Entonces, hay cosas que Dios no destaca en la Biblia y que Dios le va a dar a alguien y nosotros no tenemos por qué criticar. ¿Y cómo yo digo eso? Porque yo hice eso. Ahora yo le estoy contando desde otra manera eso. Yo ahora digo, mira, digamos, para mí no tiene sentido, pero yo no soy la medida de nadie. Yo no soy la medida de nadie. Si a alguien Dios le manda, fíjese, a ver, ¿cómo se puede mejorar un agua de Mara? ¿Sí? ¿Qué eran las aguas de Mara? Digamos, era un estanque, una laguna, que es un laguito que tenía agua salada. Agua amarga, agua salada era eso. Entonces dice, bueno, anda a tirarle, digamos, este pedazo de planta y las aguas se van a hacer buenas. Vaya usted, busque la planta que sea, tire a ver si su agua se mejora. Eso es sobrenatural. Dios usó, por eso, hermanos queridos, nosotros la crítica tenemos que ser muy cuidadosos. Porque a veces la crítica puede ser acertada, pero cuando uno la hace con un corazón impropio, un corazón no apropiado, entonces esa crítica se transforma en pensamientos de muerte. Por eso dice, mirad con diligencia cómo andéis. Con diligencia. Estas cosas, por ejemplo, yo estoy aprendiendo recién ahora porque me estoy exponiendo a este tipo de cuestiones. ¿Qué pasa con el hermano que no se expone? Ese hermano sigue en la ignorancia y sigue, pero decir, bien
confiado de que está criticando y porque tiene celo de Dios que le consume. Pero su ignorancia lo que le consume. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. El negativismo, las mentiras, el rencor, las blasfemias, todo eso son pensamientos de muerte. Desconfiar de los demás. Sí, pero usted no le conoce a fulano. Y sí, tal vez no le conozco así, pero si yo soy un hijo de Dios, yo no tengo que andar cuidándome de, porque Él me cuida a mí. Obvio que yo tengo que ser prudente. Esto no es, digamos, licencia para vivir de cualquier manera. No, con diligencia. Pero no mirando demonios por todas partes. Porque eso no es vivir en libertad. Eso no es vivir en libertad. Pero hay pensamientos que son pensamientos de vida. ¿Cómo nosotros? ¿Cuáles son los pensamientos de vida? Todo lo que dice Deuteronomio que nosotros tenemos que hacer. Confiar en Dios. En todas las cosas, no olvidarnos de Dios en todas las cosas, esperar en Dios en todas las cosas, saber que Dios es nuestro proveedor, nuestro defensor en todas las cosas. Y sí, pero yo muchas veces confié y sin embargo igual me embromaron. Esto no quiere decir que te va a librar de todas las cosas, lo que te va a librar es de la angustia de las dificultades que vas a tener aquí. Hay algunas cosas que Dios pudiera librarte. ¿Y por qué no nos libra? Porque a veces necesitamos perder para que nosotros podamos chequear qué es lo más importante para nosotros. Porque a veces nosotros queremos vivir como cristianos y porque soy un hijo de Dios nadie me puede tocar. No, saben que es necesario que a veces nos toquen. Es necesario que a veces nosotros nos sintamos en una circunstancia de amenaza, en unas circunstancias de pérdida, de injusticia. ¿Por qué? Porque eso es lo que a nosotros nos permite probar. Si resucitamos con Cristo, ponemos la mira en las cosas de arriba y no en las de abajo. ¿Sí? Porque todas estas cosas van a perecer. Pero lo del cielo nunca va a perecer. ¿A qué nos aferramos? Cuando nosotros nos aferramos a Dios, las pérdidas de este tiempo no tienen tanto impacto. Eso lo experimenté con la muerte de mi mamá. Es decir, yo tuve una consolación extraordinaria. Yo, a mi mamá no le habré llorado más de 10 minutos. No habré llorado más de 10 minutos. Aproximadamente 2 minutos que me pudo haber llevado de salir del negocio de Yamil hasta la avenida Elía. Eso es lo que lloré. Después, como tuve que atender el semáforo, ya no podía estar llorando ahí. Entonces, paré ahí un poquito, acomodé. Cuando Andrea estaba preparando las cosas, me fui al comedor, estuve ahí, me puse a orar y ahí lloré un ratito más. Y eso es todo lo que lloré. ¿Por qué? Porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guarda tu corazón, guarda tus pensamientos. La falta de consuelo es la falta de acercamiento a Dios. No es falta de venir al culto. No es falta de leer la palabra. No es falta de orar. No es falta de ayuno. La falta de consolación es la falta de estar unido a Cristo. Porque yo puedo hacer todas estas cosas y no estar unido a Cristo. Por eso yo tengo que pensar. Porque donde yo más pasión le pongo, eso es lo que va a gobernar mi emoción o mis emociones. Entonces, ¿por qué, yo me suelo salir de a veces de un cierto esquema de límite que necesito en el ministerio? ¿Por qué yo necesito límites en el ministerio? Porque no es solamente la tarea de predicar mi única tarea en la vida. Yo tengo esposa, tengo hijo, tengo un trabajo, tengo un cuerpo, tengo una mente que tengo que, hacerle descansar, un cuerpo que tengo que hacerle descansar. Tengo una mente que tengo que cultivar, es decir, yo tengo que apartar tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Como yo soy muy apasionado, entonces donde veo una oportunidad, yo voy a sacar todo, descanso, comer, lo que sea, con tal de ir a ganar uno para Cristo. ¿Y está mal eso? No está mal en el sentido de la pasión que tenga por ganar a Cristo, pero cuando esa pasión
me hace descuidar las otras pasiones que también las tengo que tener, que están dentro de ese propósito para que yo pueda funcionar y mi familia pueda funcionar. Entonces ahí está el problema. Entonces tenemos que dosificar. Y confiar en Dios implica que yo voy a esperar también en Dios. Porque a veces nos ocurre que si yo no intervengo en ese momento, nadie lo puede hacer como yo. No. El Espíritu Santo que está en mí está también en ustedes. Y ustedes pueden resolver sus cuestiones sin mi ayuda también. Y a esos tenemos que ir. Que ustedes no dependan del pastor para resolver los problemas. Es bueno entender nuestras limitaciones y pedir ayuda. ¿Por qué? Porque si yo no sé la tabla del 2, intento resolver una división por 2, nunca la voy a poder resolver si no sé la tabla del 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Preguntar. Pero si ya aprendí la tabla del 2, y bueno, ya ahora me voy a esforzar yo. Entonces, y confiar también que otros pueden hacer el trabajo, no solamente como yo, sino lo pueden hacer mejor que yo también. Yo no soy la última Coca-Cola en el desierto, como se dice ahora, ¿no es cierto? La famosa, ahora está de moda esa frase. Entonces, los pensamientos de vida es recordar la fidelidad de Dios, su cuidado, su llamamiento, su protección, su amor, su misericordia, su gracia. Y a quien nosotros le demos el tiempo, eso va a llenar mi vida y va a determinar la calidad de vida. Por eso tengo que tener mucho cuidado con las pasiones. Huye de las pasiones juveniles, le decía Pablo a Timoteo. Entonces, toda pasión que salga de, digamos, la armonía que tiene que tener mi vida, por más que lo que yo estoy haciendo está bien, no está bien. Yo puedo ser, digamos, Dios me manda, ¿no es cierto?, a atenderle a mi esposa. Pero si yo me la paso con ella nomás, eso hay un problemita. Dios me manda a atender a mis hijos, pero si yo estoy solamente para ellos, entonces hay un problema. Dios me manda a trabajar, pero si mi vida solamente tiene que ver con trabajar, entonces hay un problema. Si yo tengo que estudiar la Biblia, pero todo el día estoy con la Biblia nomás, entonces hay un problema. Hay un tiempo para, claro, hay un tiempo para todo. El equilibrio es lo que me da a mí esa fe sobrenatural y esa vida extraordinaria. Ahora, para que la mente de Cristo pueda fluir con libertad, para que la mente de Cristo pueda funcionar con libertad, para que la mente de Cristo pueda, digamos, manifestarse, digamos, con todo el potencial, una de las cosas que yo tengo que hacer es pensar en las cosas positivas. Y esto no tiene que ver con el pensamiento positivo, que hay una corriente por ahí, ¿sí? El pensamiento positivo es que vos tenés que imaginarte el auto que vos vas a tener, y ese auto, imagínate tu casa, vos pegás en tu puerta, ¿no es cierto?, en la pared de tu casa, ¿no es cierto?, la imagen de esa casa, porque si vos a esa casa la querés y la querés, ahí vos esa casa la vas a tener. Ese es el pensamiento positivo, ¿sí? Que después entra en la iglesia esto, ¿sí? Entonces dice, proclámalo y recíbelo, písalo y recógelo. ¿Sí? El pensamiento positivo metido en la iglesia. ¿Sí? El mundo metido en la iglesia. ¿Y qué usa la mentira? La mentira usa el 99,99 de verdad y le mete un 0,01% de mentira, y ahí se armó. Entonces yo eso mismo puedo usar, sí. Yo lo declaro y lo recibo. Señor, en el nombre de Jesús, si es tu voluntad, ahí cambia la historia. Señor, si esto va a ser para que tu propósito se cumpla, mejor, Señor, eso yo lo quiero. Si no, muéstrame. Esa es otra historia. ¿Sí? El pensamiento positivo, como dice Filipenses 4:8, ¿en qué cosa tenemos que pensar? En todo lo que es verdadero. Claro. Entonces, decláralo y tómalo, ¿no es cierto? Y recíbelo. Eso no es verdadero. No vamos a encontrar en la palabra eso. Sí. Písalo, donde pise la planta de tu pie será tuyo. No, para un poquito. Sí, entonces no es así. Todo lo verdadero, todo lo que es justo. ¿Es justo, cierto, que yo esté criticando lo que no entiendo? ¿Es justo que yo critique y no chequeé, no pregunté primero a ver si realmente yo entendí lo que entendí? Sí. ¿Es honesto?
Bueno, entonces por eso es que nosotros necesitamos filtrar nuestros pensamientos. Filtrar nuestros pensamientos. Porque un buen pensamiento produce un buen resultado, porque los pensamientos son, ¿qué hablábamos hace un tiempo atrás? Los pensamientos son poderosos, porque tienen la capacidad para crear. Tienen la capacidad para crear. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que pienses, porque lo más probable que te sea hecho, dice el refrán. ¿Sí? Ten cuidado con lo que pienses, porque lo más probable que te sea hecho. Entonces necesitamos esos pensamientos positivos, claro que sí, porque no solamente eso, sino que además nosotros vamos a encontrarnos con esto. Dice, pensar en cosas positivas es la estrategia más espectacular, porque en medio de cualquier dificultad, la paz de Dios y el Dios de paz nos da la sabiduría y nos mantiene con fortaleza y frescura para escoger la mejor decisión. Entonces, fíjense, esto fue puesto cuidadosamente. Nos mantiene con sabiduría para escoger la mejor decisión. ¿Dónde? En la dificultad. En la dificultad nosotros tenemos problemas para pensar. En la dificultad, cuando nosotros no somos entrenados, ¿qué es lo que ocurre? Los pensamientos de la carne son los que predominan. La inseguridad, el temor, la violencia, la desconfianza, la crítica. Ya empiezo a decir, no, lo que pasa es que la persona que ella está pensando tal cosa. Entonces nosotros somos como el Espíritu Santo casi ya. Porque nunca pensamos bien en la dificultad cuando nosotros estamos atados a la carne todavía. Por eso necesitamos atarnos al Espíritu, porque no va a venir de mí la respuesta, va a venir de Él la respuesta. ¿Sí? Por eso dice Esdras, cuando salen de Babilonia y entonces llegan al río Aba, dice que ellos estuvieron allí y proclamaron ayuno. ¿Para qué? Para que Dios nos proteja. Para que Dios proteja a nuestros niños, nuestras mujeres, y podamos tener un buen viaje. ¿Por qué? Porque nosotros le dijimos al rey que no queríamos una escolta, porque nosotros tenemos un Dios que nos protege. Entonces ellos llevaban muchos bienes, llevaban ellos un extraordinario tesoro, llevaban todas las cosas de oro del templo, llevaban mucho dinero. Y entonces había muchas caravanas de asaltantes en aquel tiempo, por eso el rey le quería dar una protección. Le dice, no, entonces nosotros ayunamos, Señor, para que tú nos lleves bien. En medio de la dificultad, ellos dependían de Dios. Entonces le da sabiduría. ¿Qué más? Fortaleza y frescura. ¿Cuándo nosotros necesitamos fortaleza? Cuando el peligro no cede. Cuando la dificultad no cede, cuando esa cosa que necesitamos que sea removida o que necesitamos que venga lo que esperamos no viene. Necesitamos ahí la fortaleza, porque si está todo hecho aquí, ¿no es cierto? ¿Qué fortaleza? ¿Para qué queremos fortaleza? Si ya lo tenemos. Justamente cuando no tenemos necesitamos la fortaleza. Cuando necesitamos la frescura para escoger la mejor decisión. Porque Dios nos va a dar sabiduría, pero nosotros tenemos que decidir. Y nosotros tenemos que pelear, y ahí está la batalla de la mente y el espíritu. ¿Para qué? Para que el alma no haga lo que quiera, dice. No es lo que quiera el alma, sino lo que quiera el espíritu, la carne o el espíritu. ¿Sí? Por eso es lo que necesitamos entender y conocer la palabra de Dios. Porque hay demasiados cristianos viviendo como el mundano en la mayor parte de las cosas. Lo único que hace es ir a una iglesia diferente. No habla tal vez malas palabras o no le sale tantas de seguido. ¿Sí? Tal vez no fumará, no tomará, no irá al boliche, al corso, a ver qué pasa, a comprar el día de Santa Rita, a ver si hay muchos vendedores ambulantes. No necesita el creyente ir a buscar esas oportunidades. Yo tengo la filmación de todo, estuve viendo ahí a ver si alguno de ustedes fue. Entonces, nosotros cuando necesitamos frescura para poder tomar la decisión, esa paz para tomar decisión, justamente en medio de la dificultad, paz en medio de la tormenta, paz que no tuvieron los discípulos en su barca. Por eso dice, Señor, no temes que perecemos.
Entonces, Dios quiere que nosotros vivamos de una manera. ¿Por qué los discípulos se comportaron de esa manera? Los discípulos se comportaron de esa manera porque no había venido sobre ellos el Espíritu Santo. Pero eso ya nosotros no. ¿Qué vemos después de Pedro? Miren, ustedes van a decir, a ver, ¿qué le parece si vamos a obedecer a los hombres o a Dios? Pero miren que no sé. Bueno, pero ¿qué le parece a usted? ¿A quién cree que nosotros podemos? Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto. Ellos ya no se protegían. Lo fueron a agarrar a Jesús y ellos corrieron. La turba que venía con Judas no venía para agarrar a los discípulos, venían para agarrarlo a Jesús. Es decir, estaban concentrados en Jesús, nadie le dio bolilla a ellos. Pero ellos corrieron igual, se sintieron amenazados. Cuando tenían la real amenaza, ellos dijeron, nosotros no podemos callar. Nosotros no podemos dejar de decir. Entonces, yo estoy preso, dice Pablo, pero la palabra no está presa. ¿Qué es lo que pasó después de la venida del Espíritu Santo? Ellos comenzaron a vivir vidas extraordinarias. Por eso el Evangelio produjo lo que produjo. De allí, ¿no es cierto?, la importancia que nosotros entendamos claramente esto. Nosotros nos aferramos a la convicción que las tribulaciones son leves y momentáneas. Son leves y esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Entonces, esas tribulaciones leves y momentáneas son productivas, están diseñados para nuestro fuerte crecimiento y prosperidad. ¿Para qué está diseñado? Entonces, la dificultad que usted tiene hoy, ahora, en este momento, ¿para qué está diseñado? Para que dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de 2 meses, usted se encuentre con un peso de gloria mayor de lo que tiene hoy. Para que usted esté más seguro, más segura. Es como cuando, como docente, yo recién empecé. ¿Qué es lo que ocurría? Yo quería tener todo bajo control, que nada se me escape. ¿Por qué? Inseguridad. Después yo podía entrar tranquilamente. ¡Ey, callado! Le miraba. Y era suficiente. ¿Por qué? Porque yo tenía el control. ¿Por qué tenía el control? Por la seguridad que yo tenía. ¿Por qué yo puedo tener, digamos, esa tranquilidad en medio de la dificultad? Porque yo estoy en control, no, porque Él está en control, a través de mí yo controlo la situación. Porque sé que lo que pueda perder, si tengo que perderlo es porque era necesario perder. Dios va a ir limpiándonos de algunas cosas. Y algunas cosas no serán malas en sí mismos, pero serán un estorbo. ¿Qué es lo que decía el apóstol Pablo? Y lo tengo por basura. Él no dice lo tengo por desperdicio, por algo que está putrefacto. No, lo tengo por basura, yo no me sirve. Ya no me sirve. Le puede servir a otro, pero a mí ya no me sirve. Entonces hay cosas en mi vida que serán quitadas. Y hay cosas que yo deliberadamente las voy a quitar. ¿Por qué? Porque ya es basura. No es que sea malo, sino simplemente ya no lo necesito. Entonces para mí es un problema. Por ejemplo, acá dentro de, digamos, de 10 años, tal vez una bicicleta para mí sea basura. ¿Por qué? Porque yo no voy a poder subir en bicicleta. Me resulta mucho más fácil un auto y voy tranquilo y cumplo con el propósito. Llego en mejores condiciones físicas, puedo hacer mejor la tarea. Pero una bicicleta para Pablito, ¿no es cierto?, no es basura. ¿Por qué? Porque él le puede dar mucho provecho. ¿Se entiende? Amén. La consecuencia de tener pensamientos negativos es la tan temida depresión. ¿Qué es lo que ocurre con una persona que tiene pensamientos negativos? ¿Cómo? Y ya otra vez tengo este problema. Ya otra vez estoy acá. Siempre con la cabeza agacha, siempre perdiendo la alegría, la frescura. ¿Sí? Entonces, decir, ¿qué es lo que hace, digamos, que una persona sea depresiva? Escoge los pensamientos de muerte. Elige los pensamientos de muerte. A veces yo no puedo cambiar mis circunstancias, pero puedo elegir mis pensamientos.
Puedo elegir cómo voy a sentirme. Yo deliberadamente puedo elegir sentirme bien. ¿Cómo lo hago? Pensando en la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo Alejandro puede sentirse bien sin trabajo, digamos, con problemas de movilidad y tiene un montón de problemas? Poniéndote triste, ¿va a solucionar el problema? No, vas a empeorar el problema. Pero si vos con alegría te pones a orar, ¿no es cierto? Dios va a acelerar la venida. Si vos con alegría te podés poner a hacer las cosas que cuando vienen a la casa los integrantes de la familia, vos les recibís con una buena sonrisa, ¿no es cierto? Y te vas a buscar internet, si vos no tenés chispas para ser chistoso, buscate en internet algún chiste y trata de filtrar por la palabra que sea un buen chiste, ¿sí? No como a veces nosotros venimos en el auto hablando, ¿no es cierto? Y yo me mando un chiste, los chicos van, ¿y dónde está el chiste? Dice Andrea. ¿Sí? Si es que agarramos lo que se nos vino y lo largamos ahí. O a veces ocurre que ella no entiende porque nosotros, claro, tenemos una mente muy... Entonces, es decir, yo puedo elegir. Por eso una persona, ¿no es cierto?, que siempre está, sí, pero mira lo que me pasa. Sí, y ahora se mejora esto, sí, pero todavía tengo esto. Se le soluciona, sí, pero mira si me viene lo otro. No tiene el problema ahora, pero está pensando que si le llega a venir otra vez el problema. Sí. Entonces, eso no hace falta ser teólogo, pero sí es necesario estos ambientes porque o si no nosotros no lo pensamos en casa de la misma manera. Y eso incluso a los pastores. Hay pastores que dejan hay pastores que se están suicidando. Escúcheme una cosita. Pastores que se están suicidando. Eso es terrible. Salmo 3:3. Ya terminamos con esta placa. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió de su monte santo. Le voy a leer el 5 también. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Versículo 8, las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Entonces el Salmo 3:3 que dice, Él es escudo, Él es el que levanta mi cabeza. Entonces Dios siempre está dispuesto a hacer eso, siempre Dios está dispuesto a hacerlo, pero no quiere levantarnos la cabeza como nosotros queremos que levante nuestra cabeza. Porque ¿qué es lo que ocurre cuando usted tiene una persona difícil en su trabajo? Quiere que Dios le haga comer tierra. Sí, eso es lo que nos sale así, al toque. Sí, pero Dios no quiere glorificarse de esa manera solamente. Muchas veces Dios va a usar esa manera. Dios lo que quiere es que nosotros, ante una circunstancia difícil, respondamos como Cristo respondió. Isaías 49, 22. ...22 y 23... Así dijo Jehová el Señor: He aquí, yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en los hombros. Reyes serán tus ayos, y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies, y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Por eso, yo cuando leí esto salió así, ¿sí? Dios sabe alentar a sus hijos. Yo no seré avergonzado. Es decir, obviamente que esto es una manera de describir, es figurativo. Dice, ¿qué es lo que van a ocurrir? Dice, los pueblos traerán en brazos a tus hijos. O sea, serán la gente que te va a servir, tus sirvientes. A tus hijos ellos lo van a traer en el hombro. Dice, los reyes, dice, serán tus ayos. ¿Qué significan los ayos? Los que te sirven. Serán tus nodrizas las reinas.
Es decir, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Hey, si tú caminas delante de mí como yo quiero que camines, confiando en mí, te vas a sorprender hasta la gente que va a servirte. Te vas a encontrar que serás un cristiano que está haciendo dedo en la ruta y va a parar el presidente de Uruguay y te va a levantar como le ocurrió a uno. ¿Sí? Entonces no sabe por qué se detuvo. Y entonces si levanta a una persona y te vas a sorprender, ¿quién es el que te levanta? Te vas a sorprender quién es el que te busca. Pero para eso nosotros tenemos que funcionar con una mente, no una mente de pobre. No una mente de pobre en el sentido de cortado, estoy hablando, ¿sí? No con una mente de cortado, delimitado, una mente de complejo de inferioridad. No con una mente de, sí, yo no tengo ni estudio, y yo, mira, ni siquiera soy lindo, y yo, no, o sea, no tiene que ver con eso, no tiene que ver con tus recursos, tiene que ver con sus recursos. ¿Y qué es lo que pasa cuando Dios quiere, descender con sus recursos? Lo que tienes a la mano te va a servir. Lo que tienes en tu mano te va a servir. ¿Qué tienes en la mano? Le dije Dios a Moisés. Una vara. ¿Cómo le llama Dios a la vara de Moisés? Le dice la vara de Dios. Extiende tu vara, pum, el mar se abre. Entonces no vas a necesitar tener más recursos de lo que tienes ahora. Con los recursos que tienes ahora tienes que servir extraordinariamente, con los recursos que tienes ahora. ¿Y cuáles son los recursos que tienes ahora? Acá hay uno, acá hay otro. Obediencia. Y entonces vos vas a poder apartar un poquito de dinero de lo poquito que tienes y que no te alcanza para todo, pero como ya no te va a alcanzar para todo, vas a apartar algo y vas a bendecir a otro. Y vas a bendecir a otro. ¿Qué hizo la viuda de Sarepta? Tenía un poquitito, un puñado de harina y un poquito de aceite. ¿Qué le dijo el profeta? Haceme para mí primero y quédate tranquila. Por eso es que nosotros necesitamos renovar el espíritu de nuestra mente. Tenemos que estar más tiempo con estos pensamientos y no con los nuestros que tratan de resolver los problemas a las 3 de la mañana cuando nos despertamos y empezamos a pelear con la persona o con la situación. ¿Sí? Yo les cuento, a mí me pasa, yo sé que a ustedes nunca le pasó, a mí me pasa, ¿no es cierto?, que a veces, y cuando menos me doy cuenta, estoy peleando un buen tiempo hasta que caigo y entonces ahí, bueno, ya empiezo a aplicarle la palabra de Dios. Entonces, por eso, hermanos queridos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con todas estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que nos queda para mañana? Para el próximo miércoles. Ten la mente en Dios. ¿Qué vamos a hacer primero? Tener los pensamientos positivos. Pensamientos positivos no es solamente positivismo, ¿sí? No. Es confianza positiva en Dios. Entonces, ¿qué yo hago? Obedezco a pesar de mis carencias, de mis limitaciones. Y Dios se encarga del resto. Amén. Padre, te bendecimos y te damos gracias por este tiempo extraordinario, Dios. Espíritu Santo, gracias por lo que tú has implantado en nuestro espíritu en esta tarde. Gracias por lo que seguirás implantando en estos días. Señor de los cielos, extiende tu mano sobre nuestras vidas y cada uno de nosotros podamos tener esa luz de estar atento a nuestros pensamientos. Y vamos a tomar como pasaje de referencia Isaías 26:3. Y tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Padre, en el nombre de Jesús tomamos esta palabra para nosotros, la atesoramos en nuestro corazón, la incorporamos, Señor, a lo más profundo de nuestra mente y nuestro espíritu. Y gracias porque sabemos que esta semilla que es tu palabra va a dar fruto.
Un fruto que va a beneficiar mi vida, va a beneficiar mi familia, va a beneficiar nuestra iglesia, va a beneficiar nuestro trabajo y en todos los lugares donde nosotros estemos. En el nombre de Jesús lo creemos. Amén.